tal? Buenas noches a todos los presentes, muchas gracias por su asistencia y pues bienvenidos a este evento del Seminario de Cultura Mexicana Corresponsalía Lagos de Moreno. En esta ocasión tenemos la conferencia que nos va a hacer el gran honor de explicarnos el doctor José Luis González, referente a la espectroscopía Raman, una técnica novedosa para la detección del cáncer. Bueno, el doctor José Luis González Solís tiene la licenciatura en Ciencias Físico-Matemáticas por la Universidad de Michoacán de San Nicolás de Hidalgo, maestría y doctorado en la especialidad de Física por el Centro de Investigación y Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional, estancia postdoctoral en el experimento D0 del Fermilab en Batavia, Illinois. Actualmente es profesor investigador del Centro Universitario de los Lagos y responsable del Laboratorio de Biofísica y Ciencias Biomédicas. Sus principales temas de investigación son la aplicación biomédica de la espectroscopía Raman y la econofísica. Bueno, pues le cedo el micrófono, doctor, para que nos haga esta explicación. Okay, muchas gracias. ¿Sí se requiere el micrófono o sí? ¿Se escucha bien? Pero para la cámara, ¿verdad? Sí, entonces pues vamos a comenzar. Aproximadamente hace, pues ya cuánto, 2007, 2006, estamos hablando de casi 11 años que yo me incorporé a este centro universitario. En ese entonces empecé a colaborar con el doctor Cirilo Medina, que desafortunadamente él falleció, más sin embargo, pues gracias a su trabajo fue posible echar a andar un proyecto de investigación relacionado con el cáncer de mama. Este proyecto fue apoyado por CONACYT y gracias a este apoyo financiero, de este financiamiento, fue posible comprar equipos de laboratorio para llevar a cabo la aplicación de la técnica de espectroscopía Raman. Vamos a explicar en qué consiste, en lo más sencillo posible, en qué consiste esta técnica y cómo nosotros la hemos ido aplicando para la detección del cáncer, ¿no? Entonces, esa es la idea. Pues bueno, nuestro laboratorio pues está en el centro universitario, ya en el nuevo edificio pues ya tenemos nuestro espacio, ¿sí? Aquí tenemos el equipo que es el corazón de este proyecto, que es un equipo de espectroscopía Raman. ¿Sí se ve? ¿No tapa la laptop? Sí, sí. Ahorita vamos a explicar en qué consiste este equipo. Y la idea de ello también es hacer estudio con nanopartículas, la nanotecnología aplicada a la espectroscopía, con la idea de facilitar aún todavía más la detección del cáncer usando nuestra técnica. Y pues tenemos también una parte que es el de cultivo celular. Es decir, nosotros obtenemos las muestras, las analizamos, las muestras que nos dan los especialistas, en este caso los oncólogos, que están directamente relacionados con los pacientes, nos dan la muestra y nosotros las estudiamos todo esto en nuestro laboratorio, que como les decía, pues ya nosotros nos encontramos ubicados en el nuevo edificio del Centro Universitario de los Lagos. Está ya la entrada a mano derecha. Ahí está, logramos ya montar por fin nuestro laboratorio con el apoyo del compañero también, ¿no? Como les comentaba, esta técnica, como está enfocada al cáncer, pues no podemos hacer nada si no estamos vinculados directamente con los que están directamente relacionados con los pacientes, que son en este caso los oncólogos. En este caso hemos contado con el apoyo en especial de 13 investigadores que nos han tenido confianza, porque esa es la verdad. No es fácil que un especialista como un oncólogo nos tenga confianza en nuestras técnicas. Normalmente ellos están casados con sus técnicas
pero afortunadamente estas personas, estos investigadores, sí nos han brindado su apoyo y nos han proporcionado muestras. Ellos pues trabajan en el Seguro Social de León, Guanajuato, el doctor Pascual Palomares. También él labora en el Hospital General Regional y en el Hospital de Alta Especialidad del Bajío. Es decir, los pacientes que llegan ahí, él los atiende y pues nos proporciona sus muestras de esos pacientes para que nosotros podamos estudiarlas con nuestra técnica. También en Guadalajara tenemos dos colegas que son del Centro de Investigaciones Biomédicas de Occidente, que pertenece al Seguro Social, que es el CIBO, se le conoce como CIBO, el doctor Luis Felipe Jave y su esposa Adriana Aguilar Lemarroy, que ellos son bioquímicos, ellos son del área biomédica, pero que de alguna manera les ha interesado mucho los resultados que hemos ido obteniendo en colaboración con nuestro grupo del Centro Universitario de los Lagos, ¿no? Y esta colaboración cada vez se ha hecho más estrecha entre nosotros, los médicos, los especialistas del área de biomédicas, con el área de física. Algo parecería raro, pero que definitivamente si queremos atacar el problema de cáncer, esto tiene que ser multidisciplinario. Sí, ya cada vez queda más claro esto de que pues se tienen que aprovechar muchas técnicas que se conocen en otras áreas y que cuando se aplican a la biología, pues resulta que tienen resultados muy interesantes. Básicamente en nuestro laboratorio de Biofísica y Ciencias Biomédicas, nos enfocamos a estos 3 proyectos o 4 proyectos, ¿sí? Que es el cáncer de mama, el cáncer cervicouterino, la leucemia y la diabetes. Son los 3 proyectos que nosotros tratamos de enfocarlos a la detección de estos padecimientos utilizando nuestra técnica. Y ahorita vamos a ver cuál es la idea central de nuestro objetivo, cuál es nuestro objetivo principal detrás de estos proyectos. El primero, vamos a empezar a describir brevemente estos 3 problemas de salud, que es el cáncer de mama, el cáncer cervi y la leucemia y la diabetes, pero digamos visto desde el área de oncología, es decir, cuando una persona acude a estos centros de salud, ¿cómo es que se les detecta y cómo es que se les da el tratamiento a estos pacientes de acuerdo a las técnicas actuales que se aplican en los centros de salud? Y posteriormente vamos a comparar sus resultados con los nuestros, con los que nosotros hemos realizado. No sé si se entiende, ¿no? Entonces el cáncer de mama, pues en realidad ya no es para nadie un misterio que es un problema de salud a nivel mundial. Es uno de los cánceres más comunes en la mujer. En el hombre no es tan común, pero también está presente. Uno pensaría que el cáncer de mama solamente se da en mujeres, pero no. También hay casos en el hombre que también se han presentado casos de cáncer de mama en el hombre. Es la primera causa de muerte debido al cáncer, es la principal causa de muerte en mujeres a nivel mundial. Por día se detectan 2.900 nuevos casos por día. Sí, cada año fallecen alrededor de 400,000 mujeres a nivel mundial. Y bueno, en nuestro país no deja de ser también un problema, ocupa el segundo lugar después del cáncer cervicouterino, ¿sí? Por año tenemos 13,000 nuevos casos diagnosticados de cáncer de mama y por año fallecen 5,500 muertes. Estoy hablando de una estadística del 2008. Digamos que si ha bajado, no es mucho el número que ha bajado, aunque sí es de reconocer que las mujeres sí tienden ya a hacerse una autoexploración con mayor frecuencia.
Entonces, pues es un problema que sí es de trascendencia para el sector salud, atacar este problema. El cáncer de mama pues no es otra cosa más que el crecimiento anormal y desordenado de las células en los tejidos de las glándulas mamarias, y como les decía, está principalmente presente en mujeres, pero el hombre no está ajeno a este problema. Este problema del cáncer de mama, los médicos por lo general suelen clasificarlos de acuerdo al avance de este padecimiento. Para ello utilizan este concepto de estadificación, que es darle un ciertos estadios de cáncer de mama dependiendo del avance de este problema en la mujer. Por ejemplo, una persona que va iniciando con este problema está en un estadio, se le llama estadio 0, estadio 1, estadio 2, estadio 4. El estadio 4 es un estadio ya avanzado, un cáncer avanzado, que incluso ya no solamente el problema está en la mama, sino que incluso ya se ha expandido a otros órganos del cuerpo. Cuando el problema ya se encuentra en los conductos mamarios o se encuentra en los lubolillos, ¿sí?, es un problema ya muy serio para la mujer, donde solamente a través de biopsias es posible su detección, ¿no? Ya no es posible con la autoexploración, sino que se tiene que recurrir forzosamente a la biopsia. Bueno, ¿cómo es la detección de este problema? Normalmente, pues la mujer a lo que se le recomienda es la autoexploración, ¿sí? Si es preciso diario estarse checando, ¿sí?, las partes de la mama, y cuando se detecta algo extraño en la mama, es el momento de recurrir inmediatamente al especialista, al oncólogo, para que él, en base a su experiencia, decida si esa parte extraña en la mama pues se trata de algo serio, o si simplemente se trata de una calcificación. Entonces el especialista lo primero que hace es empezar a tomar algunas imágenes con la técnica de ecografía. La ecografía pues observa una imagen como esta y se empiezan a detectar pequeñas manchitas ahí, y pues de acuerdo a la experiencia que ya tiene el oncólogo, él decide, no, pues se trata de una calcificación. Si él ve que ya es algo más que eso, pues recurre a unas técnicas todavía un poquito más sofisticadas, pero más fehacientes, más reales, porque están en tres dimensiones, son más confiables, ¿sí? Y ahí pues se hace nuevamente el estudio para ver si puede observar de mejor manera ese tumor que aparentemente se ha formado ahí. Y pues ya sea con mamografía de rayos X o con una tomografía de emisión de positrones, pues se pueden observar imágenes y observar con un poco más de detalle estos tumores. ¿Cuál es la desventaja de esto? Pues que las imágenes, sí, el especialista puede detectar el tumor, mas sin embargo no sabe si ese tumor es maligno o es benigno, ¿okay? Entonces, como no sabe si es maligno o es benigno, pues, y como no, aquí no hay que arriesgarse, pues el doctor tiene que extraer ese tumor y hacerle una biopsia. Hasta que se le hace la biopsia es cuando bioquímicamente se determina si ese tumor es maligno o es benigno. Si es benigno, pues suerte para el paciente, pero desafortunadamente, pues digamos, no se libra el paciente de la cirugía. Y es ahí donde este tipo de problemas se convierten en problemas traumáticos para el paciente. Yo he tenido la oportunidad de estar presente cuando pues mujeres llegan a que se les extraiga esa biopsia, y la verdad, pues sí es, para mí veo que sí es traumático este tipo de cirugía en el paciente, ¿no? Se ve cuando entran y cuando salen son otras personas, ¿no? Y pues aquí, digamos, a lo que se le apuesta es que ese tumor pues sea benigno y no sea maligno. Si es maligno, pues entonces empieza todo el tratamiento de quimioterapia o de radioterapia
para tratar de detener ese problema. Entonces, pues aquí lo que sí se recomienda mucho es que si se hace la exploración y se recurre al oncólogo a tiempo, estos métodos son muy confiables, ¿sí? Pero sí es importante que al momento en que se detecta algo extraño en la mama, sí se recurra al especialista, porque los cánceres en estadio temprano sí son fáciles de extraer a través de la cirugía y el problema se termina. ¿Sí? Este es el camino a seguir. En el cáncer cervicouterino, pues las estadísticas pues no son mejores, ¿no? Porque el cáncer cervicouterino en nuestro país es el más común, ¿sí? Y tenemos el problema de 4.500 muertes por año por cáncer cervicouterino. El cáncer cervicouterino pues es el problema que se da en el cuello uterino o la área cervical. Pueden presentarse con sangrado vaginal, pero estos síntomas pueden estar ausentes hasta que ya pues, se encuentra en una etapa avanzada de cáncer cervicouterino. Normalmente este cáncer cervicouterino se asocia con el virus del papiloma humano. No todos los virus del papiloma humano generan cáncer cervical, pero pues a una persona que se le detecta el virus del papiloma, lo más recomendable es que esté en constante inspección, ¿no? Porque pues sí puede ser un problema, ¿no? Aquí, ¿cuáles son los métodos de detección? Pues hacerse el Papanicolau, ¿sí? Este estudio del Papanicolau pues es una prueba muy eficiente de la detección del cáncer, pero para confirmar definitivamente el problema del cáncer cervical es necesario hacer una cirugía, extraer una biopsia, ¿sí? Del cuello uterino. Esta técnica se conoce como colposcopía, ¿no? Y pues no es otra cosa más que la cirugía, y esto ya sucede pues cuando están en etapas tempranas solamente. Cuando ya se está en etapas avanzadas, pues no queda otra más que la quimioterapia y la radioterapia para tratar de digamos, matar todas las células cancerígenas, ¿sí? Y apostarle a que el cuerpo humano genere nuevas células libres ya de este problema del cáncer, ¿no? Ese es básicamente el objetivo de la radioterapia. La radioterapia y la quimioterapia mata todas las células, y a lo que se le apuesta es que el mismo cuerpo genere nuevas células, pero ya sin el problema del cáncer, ¿no? El otro problema que tenemos es la leucemia. La leucemia también es un problema de salud, y en México sobre todo el problema de la leucemia se está volviendo cada vez más crítico en los niños. Cada vez se detectan más niños con problemas de leucemia, y pues también se ha convertido ya también en un problema de salud. Cada vez uno ve más en los centros de salud. En la ciudad de Torreón, hace 2 años se incrementó enormemente los casos de cáncer, de leucemia en niños, ¿no? ¿Qué es la leucemia? Pues es en sí el problema que se tiene en la médula ósea, que la médula ósea produce células anormales, y estas células anormales, después de que se producen en la médula ósea, ¿sí? Se empiezan a irrigar por todo el torrente sanguíneo, y es ahí donde se empiezan a presentar los problemas. Tenemos 4 tipos de leucemias: la linfoblástica aguda, o linfocítica aguda, la linfocítica crónica, la mieloide aguda y la mieloide crónica. Cada uno de ellos tiene diferentes aspectos y peligrosidad, ¿no? Uno de ellos pueden vivir el paciente el resto de su vida con esta leucemia simplemente estando bajo tratamiento, mas sin embargo las otras sí pueden ser fatales. Entonces sí se recomienda ahí acudir inmediatamente al especialista. ¿Cómo se hace el diagnóstico de
de este problema de la leucemia, pues simplemente llega el paciente, se le extrae una muestra de sangre, esa se observa en el microscopio, y si se observa un exceso de glóbulos blancos, ¿sí?, pues ya hay sospecha de que hay leucemia. Entonces ahí inmediatamente el especialista le manda a hacer un estudio que ellos ya le llaman definitivo, pero para ello se requiere la extracción de médula ósea. Y esto pues no es para nada, digamos, feliz para el paciente, porque se les entierra una aguja en esta parte, así como se observa aquí en la imagen, muy doloroso, porque se entierra en el hueso, ¿sí?, hasta esta parte del hueso, y de ahí se extrae la médula ósea, que se supone que es la que genera justamente todas las células que posteriormente van y se riegan por todo el torrente sanguíneo. Los métodos actuales que se utilizan, las biopsias y la extracción de médula ósea, que también se le conoce como una biopsia. El objetivo de nosotros es tratar justamente de evitar estos, digamos, eventos traumáticos para el paciente, tratar de que estos métodos de diagnóstico sean no traumáticos para ellos, porque estos de verdad que afectan no solamente al paciente, sino a la familia completa, ¿no? Los niños sufren tremendamente cuando van y les tienen que hacer una prueba de esto. Los niños que están sometidos a tratamientos de quimioterapia, pues se les tiene que hacer constantemente este tipo de prueba para ver cómo ha avanzado y si la quimioterapia ha resultado o no ha resultado. Entonces sí se vuelve muy traumático. Además de que esta biopsia es de suma importancia, porque a través de esta biopsia es que se va a determinar el tipo de leucemia de la que estamos hablando. Les había comentado que nosotros tenemos 4 tipos de leucemias, ¿sí? El tratamiento de quimioterapia es completamente diferente en cada uno de ellos, por lo que es crucial e importante conocer qué tipo de leucemia el paciente tiene, y eso solamente, en este momento solamente se obtiene a través de la extracción de médula ósea. Entonces sí suele ser muy traumático los métodos que se utilizan en este momento. La quimioterapia, como les decía, tiene como objetivo destruir todas las células normales y anormales que hay y apostarle a que las nuevas células ya no sean cancerígenas. Esa es la idea de la quimioterapia, pero la quimioterapia también afecta tremendamente el nivel de vida del paciente, ¿sí? Impacta directamente, ¿no? Un paciente que está tomando quimioterapia, pues deja de hacer muchísimas cosas, ¿sí? Entonces, a esto es donde nosotros básicamente nos queremos enfocar, ¿sí? A estas partes de la detección, de los métodos actuales de detección, tratar de modificarlos. Como les decía, justamente lo que queremos es atacar esta parte traumática del diagnóstico, y por lo tanto también repercutir en los altos costos médicos, porque todo esto para el sector salud es muy costoso, ¿sí? Para un paciente de leucemia, el ir y hacerse un examen de citometría de flujo, estos kits son carísimos, y si tenemos una enorme cantidad de pacientes a nivel nacional, el sector salud invierte enorme cantidad de recursos en estos kits para la detección de los tipos de leucemia, ¿no? Entonces, también queremos impactar en ese marco. Y para ello nosotros lo que queremos es utilizar la técnica de espectroscopía Raman, ¿sí? Y es una técnica que en los últimos años sí está impactando en el sector del área del diagnóstico del cáncer y en el tratamiento de la quimioterapia. Aunque ahorita está solamente en etapa de investigación, no son técnicas que se puedan aplicar en el sector salud en este momento. ¿Qué es la espectroscopía Raman? La espectroscopía Raman básicamente es lo siguiente. Vean, yo tengo un láser, ¿sí? Le aviento el láser a una muestra, ¿sí? Esta luz que yo le envío, este láser no es otra cosa más que luz. Lo que hace es
pegarle a las moléculas que están formando esta muestra que tengo aquí. Esta muestra está formada por moléculas, el láser va y les pega, ¿sí? Y lo que tratamos es de capturar toda la luz que se refleja, ¿sí? Le pega la muestra y la luz que se refleja la capturamos y esa la estudiamos. Digamos que el 99% de la luz o la radiación que se refleja, esta que se observa aquí, ¿sí?, es idéntica a la radiación que incide, idéntica. Y una pequeñísima parte es diferente, ¿sí?, tiene características diferentes. Aquí yo lo trato de representar con los colores. El color rojo es del mismo color que la luz incidente, ¿sí? Significa que mucha de esa luz que se refleja es igual, pero una pequeñísima parte es diferente. Y esa pequeñísima parte es la que a nosotros nos interesa porque es a lo que se le llama radiación Raman y está relacionada con la forma en que las moléculas vibran. O sea, yo tengo una molécula que está formada por unos átomos, al momento de lanzarles la luz, las hace bailar a las moléculas. Cada molécula, ¿sí?, como está formada por una cierta cantidad de átomos, va a bailar de diferente manera que otra molécula diferente. Tiene su forma muy particular de bailar y esa forma muy particular de bailar es la que nosotros queremos utilizarla para identificarla perfectamente, ¿sí? Entonces, lo que nosotros mandamos luz, tratamos de detectar esto para identificar las moléculas que conforman esta muestra que yo tengo ahí, ¿sí? Y con eso, de alguna manera, la espectroscopía Raman se convierte como una especie de huella digital de esta muestra, ¿sí? Como cada molécula tiene su forma muy particular de bailar, ¿sí? Si yo te voy a bailar a ti, te voy a bailar a ti, dependiendo de la forma en que ustedes bailan. Si yo voy a otro baile y veo a alguna persona que baile igual que tú, pues yo decir, muy probablemente vas a ser tú, ¿no? Esa es la idea que tratamos de ver aquí, tratar de identificar estas moléculas que conforman la muestra, ¿sí?, y en base a eso poder identificar las muestras que estamos estudiando. Esa es la idea. ¿Qué ventaja tiene esto? Que yo le aviento el láser y lo único que hace es hacer bailar a las moléculas, nada más, ¿sí? No le hace nada más a la muestra. En este sentido se vuelve una técnica no destructiva. O sea, yo le aviento el láser a esto, aquí a mi mano y mi mano sigue como si nada, ¿no? No destruye la mano para nada. Y sí se convierte en una huella digital de la muestra. Cuando yo le envío esta luz que yo estudio, ¿sí?, la puedo clasificar de acuerdo a las diferencias que existen entre esta luz que se reflejó y la luz que incidió. Yo hago la diferencia y esa la trato de representar a través de una serie de picos como aparecen aquí. Entre más diferencias se observan entre el haz que se refleja y el que incide, pues más retirado está del cero, está más por acá, ¿sí? Entre más moléculas de ese tipo hay, el pico va a ser más intenso. Eso indica que si yo aviento el láser, la probabilidad de que yo le pegue a aquellas moléculas que existen en abundancia en esa muestra, pues es mayor. Entre menos moléculas de cierto tipo haya, pues menos probabilidades hay de que yo les pegue a esas moléculas. Esa probabilidad se ve reflejada en el tamaño del pico, ¿sí? Entonces, la posición del pico me va a indicar o me va a identificar a la molécula y el tamaño del pico me va a decir la cantidad de moléculas que yo tengo en esa muestra, ¿ok? Ahora, cuando yo observo o tengo una muestra de un paciente, de dos pacientes, una con cáncer y una sin cáncer, a lo que yo le apuesto es que la composición química de una muestra de un paciente con cáncer claramente ya es diferente a la de un paciente sano. Si yo ahorita estoy sano, tengo mi muestra y de repente pues me enfermo de cáncer, lo más obvio es de que la composición química de mi muestra va a cambiar, ha cambiado. Entonces yo lo que le apuesto es que esos cambios
bioquímicos que se dan, yo los pueda identificar a través de este láser que yo le envío. Ahorita vamos a ver con más detalle esto. No sé si me voy entendiendo en qué consiste la técnica. Básicamente detecta la forma en que vibran las moléculas. Aquí tengo los átomos en una molécula, vibran y dependiendo cómo bailan, es así como se va a ver reflejado en un pico, como tengo aquí. ¿Sí? Esa es la idea de la técnica Raman. Como les comentaba, este es el equipo que nosotros utilizamos, es un equipo se le llama Sistema Raman, y esta compañía se llama Oriba Joby Ambon, es una compañía francesa. Aquí, en esta torrecita que se ve aquí, es donde está el láser, de ahí sale el láser, entra por aquí en el interior de esta caja, por ahí hay un orificio y por ahí entra el láser se va por este microscopio, llega aquí al objetivo y en esta plataforma ahí coloco yo la muestra. Entonces, por ahí entra el láser, le pega a la muestra, la luz se refleja, se regresa por los objetivos, se va por esta parte y en esta parte de acá tenemos un detector que detecta toda esa radiación, tanto que es igual a la que incidió como la que no es. Y en el interior hay un arreglo óptico que me permite separar la radiación que es igual a la que incidió y a la que es diferente. Es decir, me permite detectar la radiación Raman, separarla de la radiación que es igual a la que incidió, que se le conoce como Rayleigh, ¿sí? Me permite separarla y yo me olvido de la Rayleigh y me quedo solamente con la Raman porque esa está relacionada con las moléculas, ¿sí?, que están conformando la muestra a la que yo le pegué, ¿sí? Esa es la idea de este equipo que tenemos ahí en el laboratorio. Vean, este es un ejemplo de una muestra biológica, de una muestra sanguínea. Vean la cantidad de picos que aparecen aquí en una muestra biológica. Las muestras biológicas, la característica en Raman es que aparecen enorme cantidad de picos, a diferencia de otras muestras como esta de silicio, que tiene un pico principal, un solo pico principal. Mientras que las muestras biológicas tienen miles de picos como lo muestran aquí. Como les comentaba, cada pico que aparece aquí tiene que ver con una molécula que está presente en esa muestra. Y entre más grande sea el pico, significa que más en abundancia existe esa molécula en esa muestra. En este caso, por ejemplo, un pico notorio aquí es este que está aquí, que ya se relaciona con una molécula que se le llama fenilalanina. Entonces, cada vez que yo estudio una muestra y me aparezca este pico en la posición 1002, yo puedo asegurar que esa muestra tiene una molécula que se llama fenilalanina, ¿sí? Y así como esta, pues hay otras moléculas como la tirosina, otras proteínas como las amidas 1, las amidas 3, etcétera, ¿sí? Entonces, estudiando por separado la fenilalanina, yo veo que la fenilalanina tiene un pico en 1002. Entonces, cada vez que aparezca ese pico en las muestras, se le va a relacionar directamente con ese pico. En ese sentido, como les comentaba, la espectroscopía Raman se convierte en una huella digital de la muestra. Me permite identificar cada una de sus moléculas que lo compone. Bueno, vean que son un montón de picos. Mi objetivo es comparar. Si yo le obtengo a cada paciente, le tomo 10 espectros y tengo cerca de 40 pacientes, estoy teniendo alrededor de 400 espectros. Necesito comparar esos 400 espectros, comparar pico por pico, ¿sí? Tengo 400 espectros de este tipo, ¿sí? 400, y mi idea es comparar pico por pico para encontrar diferencias entre ellos, ¿sí? Esa es la idea. Pero como son 400 y tengo alrededor de 3000 picos en cada uno de ellos, me resulta una tarea abismal si yo quiero hacerlo solamente con la vista, ¿sí? Y ahí es donde entran las matemáticas para hacer este estudio de una manera rápida. Y recurrimos a las estadísticas, a la estadística y a la probabilidad y estadística para estudiar estos 400 espectros de un golpe, ¿sí? Esa metodología se le conoce como análisis de componentes principales. ¿Qué hace el análisis de componentes principales? Compararme espectro por espectro.
y por lo tanto pico por pico en cada uno de estos espectros y trata de separar los que se parecen entre sí, uno de uno y uno de otro, ¿sí? Ahorita vamos a ver cómo es que lo hace. Entonces es una técnica muy eficiente. Como les comentaba, aquí es donde viene ya lo nuestro, ¿sí? ¿En qué sentido se vuelve menos traumático? Por ejemplo, en el cáncer cervicouterino, donde se tiene que extraer una biopsia, un tejido después de que el Papa Nicolau indicó que hay un riesgo de tener cáncer cervicouterino, se tiene que obtener la biopsia y analizarla desde el punto de vista biológico para obtenerla. Acá nosotros lo que buscamos es tratar de detectar el cáncer cervicouterino usando muestras sanguíneas nada más. Es decir, con una muestra sanguínea poder determinar si el paciente tiene cáncer cervicouterino o no. Claramente los doctores se muestran, en un principio se mostraban escépticos. Había una doctora que a mí en lo particular me dijo, oye, mira, yo tengo 17 años trabajando en el problema del cáncer cervicouterino y tú vienes y me dices que con una muestra vas a poder hacerlo. Pues no, me dice. Y lo que pasa es que desconocen en qué consiste la técnica. Desconoce que nosotros nos estamos yendo a la parte molecular del problema del cáncer cervicouterino y no solamente con lo que vemos en un microscopio, en una, digamos en un tejido. Nos vamos más allá. Nosotros no vemos las moléculas, pero sí sabemos que existen esas moléculas en base a lo que les acabo de explicar, ¿no? Entonces, el primer detalle es que nosotros usamos muestras sanguíneas, el suero de la muestra sanguínea, ¿sí? Y vean, por ejemplo, ¿sí? Lo que hacemos, obtenemos la muestra sanguínea, la centrifugamos y obtenemos el suero. Este suero, ¿sí? Este es el suero que se obtiene de una cantidad de esta muestra sanguínea, ¿sí? Y extraemos una simple gota, ¿sí? Esta gotita que tenemos aquí es más que suficiente para nosotros para detectar el cáncer. Una simple gotita, ¿sí? Este objetivo es colocado en el microscopio, se le hace incidir el láser, ¿sí? Y se recoge la información y esa información se estudia. Aquí, por ejemplo, en este caso estudiamos 20 pacientes que fueron diagnosticados oficialmente. Son pacientes que acudieron al sector salud y que se les diagnosticó oficialmente cáncer cervicouterino, ¿sí? Los pacientes nos proporcionaron una muestra sanguínea, ¿sí? Y tomamos 10 pacientes control, es decir, 10 pacientes sanos, ¿sí? Entonces, a cada uno de ellos les obtuvimos alrededor de 5 a 10 espectros. En total obtuvimos 240 espectros. ¿Cuáles son esos? Vean, estos espectros este es un paciente de cáncer y un paciente control. Se obtuvieron alrededor de entre 5 y 10 espectros de cada uno de esos pacientes. Este es un paciente de cáncer y este es un paciente control. Pero la idea de este método no es comparar este paciente con sino comparar los 20 de cáncer y los 10 sanos. Es decir, comparar los 200 espectros alrededor de 200 espectros de cáncer y los otros 100 de los pacientes control y ver si es posible encontrar diferencias entre ellos. Si existen diferencias, quiere decir que son diferencias que se deben a la composición bioquímica de sus muestras sanguíneas, ¿sí? No sé si se entiende, sabemos que los pacientes 20 están enfermos de cáncer y 10 pacientes que son muestras de pacientes donantes, mujeres sanas, ¿ok? Entonces, aquí simplemente se toma el promedio del cáncer, de todos los espectros de cáncer y todos los espectros control y ven cómo se empiezan a ver algunas diferencias entre ellos, ¿sí? Entonces, pero esto, pues para un especialista dice, no, pues yo ahí no entiendo nada, ¿no? Tenemos que mostrarlo un poco más atractivo para él y ahí es donde viene el análisis de componentes principales. Aquí se identifican todas las moléculas que conforman la muestra. Cada pico significa la presencia de algún tipo de molécula. Les comentaba, el 1002 es la fenilalanina,
¿sí? Está el triptofano, el glutatión, muchas proteínas, muchas moléculas que están presentes ahí. Y pues claramente así, cuando a mí me dicen, no, pues tengo todas esas, pues eso no me sirve a mí de nada como especialista, ¿no? Entonces, es aquí donde viene lo interesante de nuestro método. Bueno, ¿sí? Cada uno de estos puntos que aparece aquí está asociado con un espectro Raman. ¿Sí? Cada uno de estos puntos es un espectro Raman, ¿sí? Aquí vean que estamos observando, nosotros pintamos de azul todos los espectros que corresponden a los pacientes sanos, ¿sí? Y todos estos puntos rojos corresponden a los espectros de los pacientes que oficialmente están enfermos de cáncer, junto con los verdes que ahorita son, digamos, son los de cervicouterino que están en etapas tempranas de cáncer cervicouterino. Este es el color de estos puntos es el diagnóstico oficial, es decir, oficialmente a mí me dicen que todos estos corresponden a los pacientes enfermos, controles, perdón, y estos de los enfermos. Pero vean lo que hace lo que hace el análisis de componentes principales. No sé si observan que todos los azules los mandó del lado izquierdo y todos los rojos los mandó del lado derecho. Es decir, el PSA lo que hace, lo que me dice es que este espectro se parece muy poco o casi nada a este espectro que está acá. ¿Sí me explico? Entre más separados estén los espectros, los puntos, significa que se parecen menos. Y eso es lo que nosotros buscamos. ¿Qué significa? Que el espectro de un paciente control se parece menos a un paciente con cáncer. En otras palabras, vean que aquí se están formando dos grupos. Los que están del lado derecho, que son los pacientes enfermos de cáncer, y todos los que están hacia la izquierda, ¿sí?, son los controles. Y en ese sentido esto se convierte, que coincide con los métodos de diagnóstico oficial del hospital. Ahora, ¿qué tengo que hacer ahora? Llega un paciente nuevo, le tomo una muestra sanguínea, le tomo su espectro y me fijo dónde cae. Si cae acá, quiere decir que su espectro se parece más a los rojos que a los azules. Eso quiere decir que ese paciente tiene cáncer. Si bien un paciente se le toma su espectro y si su espectro cae acá, pues quiere decir que se parece más a los azules que a los rojos. Es decir, que ese paciente está sano. No sé si se entiende cuál es la idea del método. Y esto ya se vuelve más factible para el especialista. El especialista, ojo, aquí no sé si lo comenté, un espectro tarda entre 20 y 40 segundos en tomarse. O sea, así con el equipo que les mostré. Este equipo, esta muestra se somete a láser entre 20 y 40 segundos. Y posteriormente ese espectro de manera inmediata se manda al software para que me corra el análisis de componentes principales y se obtenga esta gráfica que aparece aquí. Como yo ya tengo esta base de datos, ¿sí?, pues ya nomás me fijo dónde cae este paciente. Si cae acá, pues ya obtengo el diagnóstico de manera casi inmediata y con una sola muestra sanguínea, ¿no? Aquí no se requiere hacer biopsias y pues en el caso del cáncer cervicouterino y en el caso del cáncer de mama, donde se tiene que extraer, se tiene que abrir el seno y extraer el tumor para posteriormente estudiarlo, aquí no estamos recurriendo a este tipo de cosas, sino simplemente con una muestra sanguínea, ¿sí? Esa es la idea central de nuestro método, ¿sí?, que es la espectroscopía Raman y el análisis de componentes principales. Y todo eso está basado en la composición química de la muestra, porque en el espectro Raman está reflejado la composición química de la muestra, ¿sí? Cuando nosotros, además del cáncer cervicouterino, estudiamos la leucemia, ¿sí?, el problema se volvió todavía mucho más interesante, ¿sí? Como les decía, nosotros obtenemos la muestra, esto es el método tradicional,
Se extrae la muestra sanguínea, si se observa en el microscopio exceso de glóbulos blancos, se recurre a la extracción de la médula ósea. Se encaja la aguja, ¿sí?, en el hueso y se extrae la médula ósea. Nosotros no utilizamos muestras de médula ósea, usamos muestras sanguíneas nada más. Se extrae la muestra sanguínea y esa es la que estudiamos, ¿sí? Es decir, utilizando esta técnica es posible detectar estos problemas en la muestra sanguínea. Y unos doctores dicen, no, ¿cómo es posible? ¿Cómo crees que en la muestra sanguínea vas a detectar el cáncer si el problema del cáncer es un problema en la glándula mamaria? Y el problema es que en sí no es la glándula mamaria, sino son las proteínas que están en la glándula mamaria y que esas proteínas están también presentes en el torrente sanguíneo, y esa es a la que le apostamos nosotros, ¿sí? Entonces, nuevamente aplicamos el mismo método, tomamos la gota del paciente, la llevamos al equipo Raman, le hacemos incidir el láser, obtenemos su espectro Raman como aquí se observa. Aquí el rojo es el característico de un paciente con leucemia, el otro espectro es el de una paciente sano. Cuando analizamos todos los pacientes, aquí en este caso utilizamos 15 pacientes con leucemia y 20 pacientes control, y nuevamente obtenemos su espectro, corremos el PSA y nuevamente cada uno de estos puntos está asociado con cada uno de los espectros que medimos. Y nuevamente lo que observamos es que todos los espectros de los pacientes sanos tienden a irse hacia un lado y los pacientes con leucemia se van al otro lado, ¿sí? Y nuevamente llega un paciente, se le extrae la muestra, se fija dónde cae su espectro. Si cae aquí, está sano. Si cae acá, tiene problemas de leucemia. Y lo que aquí notamos nosotros, ya esto fue una sorpresa para nosotros agradable, fue que no solamente observamos estos dos grupos, que el grupo de sanos y el grupo de leucemia, sino que dentro del grupo de leucemia también detectamos 3 grupos. Y, oh sorpresa, ese grupo correspondía a todos los pacientes que tenían la linfocítica aguda, ¿sí?, a los que tenían la mieloide aguda y la que tenían mieloide crónica. 3 de las 4 leucemias que tenían los pacientes de leucemia que nosotros estudiamos. Es decir, también con nuestra técnica fue posible detectar el tipo de leucemia que tenía el paciente sin necesidad de recurrir a la médula ósea, ¿sí? Y eso es donde donde nosotros queremos impactar en el método de detección, en lo traumático que puede resultar un método de detección y la rapidez también de este diagnóstico, ¿no? Esta es la idea. Bueno, una vez que a un paciente de leucemia se le detecta la leucemia, inmediatamente se le somete a quimioterapia. Es decir, se le empiezan a dar dosis de medicamentos, ¿sí? Y se le da una dosis, se obtiene una muestra para ver cómo es que va avanzando el tratamiento, si va teniendo resultados el tratamiento o no, ¿sí? Esa es la idea del tratamiento. Nosotros lo que hicimos fue, se le daba una dosis de quimioterapia y se estudiaba la muestra para ver cómo iba avanzando ese paciente. Actualmente no existe un método, el doctor no tiene un método para determinar si el paciente va mejorando o no. Todo está basado en la experiencia del especialista. Si es un especialista con experiencia, el especialista le puede ir diciendo al paciente, vamos a cambiar de medicamento porque el que te estoy dando no está dando resultados, ¿sí? No existe un método, es en base a la experiencia que tiene el especialista. En este caso lo que nosotros hicimos fue monitorear también a estos pacientes con la ayuda del especialista, ¿sí? Nos proporcionaba una muestra cada vez que se le daba quimioterapia, se analizaba su muestra nuevamente para analizar cómo iba mejorando o en todo caso, pues si no iba mejorando el paciente, ¿sí? Nuevamente aquí están la cantidad de moléculas que tienen y vean lo que se empezó a observar. Tomábamos un paciente
Aquí tenemos todos estos verdes que correspondían a los espectros de los pacientes controles, ¿sí? Y solamente tomábamos, aquí los negros correspondían a un paciente que inicialmente se le había detectado la leucemia. Se le da la primera dosis de quimioterapia, se obtiene la muestra para ver cómo va avanzando y son estos puntos rojos que se ven aquí. Se le daba otra dosis de quimioterapia, se obtenía la muestra y se obtenían estos otros espectros que aparecen acá arriba. Se le daba quimioterapia, se obtenían las muestras y se volvía a analizar y son estos color morado que aparecen aquí. Se le daba otra dosis de quimioterapia, se observaba, se obtenían sus espectros y resultaban que eran estos azules que estaban aquí. Si se fijan, estos azules ya ¿dónde están? En la región de los controles. Es decir, este es un solo paciente y se va viendo cómo va evolucionando la enfermedad. O sea, inicialmente estaba aquí enfermo de leucemia. A medida en que se le iba dando quimioterapia, sus espectros cada vez se parecían más a los controles, a los sanos. Es decir, yo aquí podía decirle al doctor, el paciente ya está sano, porque sus espectros ya son idénticos a los controles. ¿Sí me explico? ¿Sí? Se vio bien, se empezó a observar la mejoría del paciente aquí, desde que estaba aquí enfermo, acercándose cada vez más, pareciéndose cada vez más sus espectros a los controles. Y así pasó con 3 de los pacientes, de los 5 pacientes que se estudiaron, se observó este comportamiento, se empezó a observar cómo iban mejorando. Y no solamente eso, sino que cuando discutíamos con el especialista, con el doctor Pascual Palomares, por ejemplo, aquí están los negros que corresponden a estos, las primeras dosis que corresponden a los rojos y a esos que están aquí, el doctor Pascual, vean, aquí tenemos el enfermo y acá tenemos todos los espectros controles. La idea es que estos se acerquen cada vez más a los verdes, ¿sí? Lo que aquí notábamos es de que en estas 2 primeras dosis, como que no se notaba que estos espectros se acercaran a los verdes, porque se iban aquí directos. Aquí, por ejemplo, se ve que cuando a partir de la tercera dosis, la cosa cambió totalmente, porque entonces sí se empezó a ver mejoría, ¿sí? Y aquí lo que decía el doctor es que justamente aquí él le cambió el medicamento al paciente, porque justamente él empezó a notar que no estaba mejorando el paciente. Le cambió el medicamento y aquí se nota inmediatamente cómo el paciente va tomando el camino hacia la mejoría, ¿sí? Este mismo comportamiento lo tuvieron 3 de esos 5 pacientes que nosotros analizamos. Por el contrario, 2 de esos pacientes, vean, aquí lo tenemos, este es el negro, ¿sí? Todos los espectros que se tomaban estaban alrededor de él, no se acercaban a los verdes, y nunca se acercaron. Y efectivamente, desafortunadamente, esos pacientes fallecieron, nunca se recuperaron de leucemia. Y eso aquí también se ve, ¿sí? Cómo en lugar de acercarse a los controles, se mantenían ahí o incluso se alejaban en sentido contrario, ¿no? Entonces, se ve que la técnica sí es una técnica, digamos, confiable para ofrecer un diagnóstico rápido y sin el trauma que los actuales métodos conllevan, ¿sí? También en su momento estudiamos biopsias que los pacientes de manera voluntaria nos daban. Aquí tenemos una biopsia, un pedacito de un tumor, ¿sí? Y también fue posible, estudiando la espectroscopía Raman de esta muestra, poder incluso determinar alguno de los estadios de cáncer. Vean, estos pacientes que están en sólidos fueron pacientes que se diagnosticaron en estadio avanzado, ya de estadio 4 de cáncer de mama, ¿sí? Y este que estaba acá fue un estadio en estadio 1, ¿sí? Y pues lo que concluíamos es de que el resto de las biopsias que no conocíamos su diagnóstico, pues también tenían el estadio 4 y el estadio 1 que aparece aquí, ¿sí? O sea, también es confiable en el cáncer de mama. Este mismo cáncer de mama lo hicimos para las muestras
sanguíneas, ¿sí? Aquí fue con la ayuda de las nanopartículas que les comentaba en un principio. Las nanopartículas, el objetivo de usar nanopartículas es amplificar la señal Raman. Y aquí se observa cómo se amplifica la señal Raman. Este es un espectro normal sin nanopartículas. Cuando uno mezcla las muestras biológicas con nanopartículas, observan cómo se amplifican los picos. Y eso pues es bueno porque a final de cuentas la comparación de los espectros se hace de acuerdo al tamaño de los picos que aparecen en el espectro Raman. Entonces esta técnica que se conoce como técnica CERS, que es la combinación de la espectroscopía Raman con la nanotecnología, pues es también una técnica que da bastantes muy buenos resultados, ¿sí? También se hacen las muestras sanguíneas y este es el resultado que nosotros obtuvimos para el cáncer de mama y vean, nuevamente se logran hacer separación de las muestras, ¿sí? Y como en todos los casos va a haber los famosos falsos positivos, ¿sí? Que son aquellos que inicialmente son diagnosticados controles, pero que al hacer ya un estudio más detallado, pues resulta que en realidad sí están enfermos de cáncer y viceversa también. La diabetes es igual, estudiamos la muestra sanguínea, ¿sí? Obtenemos sus espectros, aplicamos la misma técnica y vean inmediatamente cómo se ven los grupos, ¿no? Tanto el que está sano como los que están enfermos de diabetes, ¿sí? Entonces también esta técnica funciona para la detección de diabetes, aunque muchos dirán, pues en la diabetes lo que se estudia es la sangre a final de cuentas, ¿no? También. Y bueno, pues este es en sí, grandes rasgos, nuestra técnica, ¿sí? Queremos seguir trabajando en el cáncer de mama para que en lugar de estudiar este tipo de biopsias se puedan estudiar lo que son lavados ductales, que son pequeñas células que se encuentran en los conductos mamarios. Se utiliza una aguja muy fina, esa aguja se introduce y se obtiene la muestra de lavado ductal y la idea es estudiar esas muestras a través de la técnica de espectroscopía Raman, esperando que se obtengan mejores resultados que los que actualmente tenemos. Aquí sobre todo lo que nos interesa en el cáncer de mama es tratar de detectarlo a etapas tempranas. ¿Cuál es la dificultad que en lo particular nosotros nos enfrentamos? Es de que en México tenemos muy pocos casos de estadios tempranos de cáncer de mama. Por lo general, la mujer en México acude al especialista cuando ya está en una etapa 2 o 3 de cáncer de mama. O sea, es algo sorprendente, pero hay mujeres que ya incluso llegan con el doctor cuando ya tienen el seno completamente inflamado, todo con una mancha, ¿no? Entonces, pues ya son etapas avanzadas de cáncer. Lo ideal es que lleguen justo cuando están en la etapa 0 o en la etapa 1 de cáncer de mama para poder hacer esta comparación. Si no tengo esta comparación, pues no puedo hacer mi estudio. Y pues hay una técnica que nosotros queremos implementar en nuestro laboratorio, que es usar la nanotecnología, pero en lugar de usar este microscopio que les mostré, es usar todavía un laboratorio, un microscopio mucho más potente. Este microscopio se le llama microscopio de fuerza atómica y es un microscopio que en algunos casos incluso me permite ver los átomos, ¿sí? Por lo tanto, si yo tengo un microscopio de estas características, yo me puedo ir a estudiar en la muestra algo muy en específico que a mí me interesa. Es decir, irme a estudiar la molécula que a mí me interesa. Y es muy probable que lo pueda hacer porque este microscopio tiene esa potencia para poder observar este tipo de moléculas. ¿Cuál es la desventaja de este equipo? ¿Sí? Que este equipo, nosotros ya tenemos esta parte de aquí, sería acoplarle este microscopio de fuerza atómica. Solamente este microscopio tiene un valor de cerca de 6 millones de pesos. Y eso cuando el dólar estaba a 17 pesos,
que ahorita que ya está cerca de los 20, pues ya cuesta más. Y esa es de la desventaja, pues en el país donde vivimos, donde normalmente siempre compramos las cosas a Estados Unidos o Europa. Entonces, desafortunadamente en nuestro país todavía no hay ningún científico que se quiera lanzar como empresario para hacer este tipo de equipos aquí en nuestro país. Oriba Yobiambón, que es esta empresa francesa, japonesa, quien inició esta empresa fue un físico francés que en un momento dado dijo, pues a mí no me interesa la parte académica, me interesa la parte empresarial. Utilizó sus conocimientos, de óptica para empezar a hacer equipos de medición. Y pues ahorita esta empresa pues es de la más importante en cuestión de espectroscopía Raman, en la elaboración de equipos de espectroscopía Raman. Sería muy interesante que hubiese un científico mexicano pues de estas características, ¿no? Que se lanzara como empresario y que empezara a construir este tipo de equipos Raman para ya no tener que importarlos y que dependan solamente de recursos nacionales, ¿no? Y eso es una área que en México desafortunadamente solamente nos ha interesado la ciencia básica, a diferencia de los países desarrollados que además de interesarles la ciencia básica, hay científicos que les interesa esta parte empresarial, ¿no? Y en México todavía eso no existe. Hay un ejemplo que a mí siempre me ha gustado mencionarlo, ya para terminar, es el ejemplo del transistor. No sé si ustedes conocieron los bulbos, las televisiones de bulbos. Esos transistores vinieron a sustituir estos focotes que había en las televisiones por unas cositas así. Fue el comienzo de la electrónica digital, ¿sí? Cuando todas esas televisiones se convirtieron en unas cositas así. Los que inventaron este transistor pues se ganaron el premio Nobel de Física. John Bardeen se llama uno de ellos, de los más importantes, porque es un físico que ha ganado 2 veces el premio Nobel. Fueron 3 científicos quienes inventaron el transistor. 2 de ellos pues dijeron, no, pues a mí me interesa la vida académica, y con el premio Nobel pues se fueron a la universidad del mundo que ellos quisieran. Pero hubo uno de ellos que dijo, no, a mí no me interesa la parte académica, a mí me interesan los business, que por cierto era muy mal administrador y muy mal empresario. Mas sin embargo, con este invento que tuvo, esta patente del transistor, se fue a California y ahí empezó a hacer un laboratorio pequeño, ¿sí? Y eso no es otra cosa más que fue el primer laboratorio que hubo, lo que actualmente se le conoce como el Silicon Valley, ¿sí? Su empresa en menos de 2 años quebró, ¿sí? Pero todos los que formaban su equipo en esa empresa, pues lo abandonaron y ellos decidieron hacer su propia empresa. ¿Quién es esta empresa? Pues no es otra cosa más que Intel, ¿sí? La de las computadoras. Entonces, aquí lo que quiero mostrar es un ejemplo donde hubo 2 científicos que les interesaba la ciencia básica, pero había otros que le interesaba el negocio. Y eso es lo que realmente impacta en un país, en la economía de un país. Ahorita que se discute mucho eso de subir el salario así de trancazo, yo en lo particular no estoy de acuerdo en eso. Creo que es un problema que podría ser muy serio para el país subir los salarios de golpe, porque no es la manera en que se suben los salarios. En México existen los salarios bajos, es porque no tenemos alta tecnología, ¿sí? Que nos permitan vender tecnología. Los países desarrollados son países que venden tecnología, que inventan tecnología, y esos países son Francia, Alemania, Estados Unidos, Japón. Todos esos son los que hacen tecnología, y si se fijan, todos ellos tienen salarios altos. Es porque tienen un tipo de trabajador diferente al que hace falta en México. Aquí lo que hacemos es maquila,
Viene la General Motors y lo que hacemos es maquila, no estamos haciendo tecnología aquí en el país. Y siento yo que es una gran responsabilidad de nosotros como científicos, ¿sí?, que también exista un sector de nosotros que nos interese esa vida empresarial que actualmente en el país no existe. En Israel es enorme la cantidad de muchachos que salen del doctorado y ya salen con una patente y hacen su empresa, y esa empresa pues no da el ancho, pero venden la patente a otra empresa más grande y ahí es donde se empiezan a hacer los negocios, ¿no? Y negocios bien remunerados, ¿sí? Entonces, creo que esto es lo que nos hace falta en el país, gente que nos animemos a hacer estos equipos y no importarlos, porque yo vivo cada vez preocupado cada vez que mi equipo se descompone y que tiene que venir un estadounidense a hacerme el mantenimiento a este equipo. Hace poco le acabo de hacer un mantenimiento, me salió en $6,500, y yo cada vez que sube el dólar me pongo nervioso, porque cada peso que sube el dólar son 6,000 pesos más que yo tengo que pagar y no hay recursos. Bueno, pues esto es todo lo que les quería platicar, que es lo que hacemos nosotros en nuestro laboratorio de biofísica y ciencias biomédicas. No sé si tienen alguna pregunta. Muchas gracias, doctor. A continuación pasamos a sesión de preguntas y respuestas. ¿Alguien? ¿Alguna duda o comentario? Estos son los cánceres, los proyectos en los cuales hasta este momento nosotros estamos involucrados, ¿sí? Sin embargo, nosotros creemos que cualquier tipo de enfermedad degenerativa es posible estudiarla con esta técnica. ¿Por qué? Porque al final de cuentas aquí lo que estás estudiando es la química, y la mejor técnica para estudiar esta química es espectroscopía Raman. Entonces puede ser que algunas enfermedades tu señal Raman es pobre, pues tus resultados van a ser pobres también aquí, ¿sí? Por eso es que se están implementando nuevas en este caso microscopios de fuerza atómica para poder incrementar la señal Raman. Es muy probable que cualquier enfermedad se pueda estudiar con este equipo con el microscopio de fuerza atómica, porque ese sí te estás yendo a niveles nanométricos, a escalas nanométricas, y al hablar de escalas nanométricas estamos hablando casi del tamaño de un átomo. Entonces, estas técnicas cada vez se van a mejorar, pero tienen costo, ¿no? Y el costo es que estos equipos son importados y cada vez nos cuestan más el peso. Pero sí es, yo cada vez le he puesto más a que sí es, y no solamente yo, sino que algo que yo he visto en el Centro Universitario de los Lagos es de que muchos colegas también les está interesando mucho la espectroscopía Raman, y ya no soy yo el único que le interesa estudiar aplicar la espectroscopía Raman, sino que hay varios. Incluso te diré que no solamente a nivel del centro universitario, sino en Guadalajara hay varios colegas que también se han interesado por la espectroscopía Raman. Yo pertenezco a la red temática de materia condensada blanda a nivel nacional, y tengo un colega, pues un científico ya de nivel 3 del SNI, que de repente él estudia virus, y cuando platicamos él y yo le platiqué de la técnica de espectroscopía Raman, le interesó bastante, ¿sí? Y dijo, eso es lo que yo necesito para estudiar mis virus con las nanopartículas que yo estudio. Actualmente también él está tratando de adquirir un equipo Raman en su laboratorio porque sabe el impacto que está teniendo, y con su estudiante que es bioquímica ella, muy talentosa, esta estudiante que él tiene, que a mí me gustaría que se viniera a trabajar conmigo porque sabe obtener bacterias, sabe obtener virus, sabe obtener proteínas, ¿no? Y eso es lo que yo necesito aquí para poderlas estudiar y poderlas detectar. Yo, como les decía, yo tengo un laboratorio de cultivo celular. Tuve un estudiante de doctorado que ya se fue, pues también ya quiere hacer su
su vida. En este momento ya no lo tengo. Tuve un estudiante de licenciatura que se fue a trabajar al Politécnico de León también, que también está teniendo bastante éxito, y ella es la que me ha estado apoyando, ¿no?, para obtener ciertas muestras que yo necesito, es la que me ha estado apoyando. Doctor, disculpe, siempre necesita tener un control para poder, siempre necesita tener comparación. Así es, y aquí los diagnósticos oficiales son nuestro punto de referencia siempre. Ver que ya son métodos que son reconocidos a nivel internacional, ¿sí?, y que saben que son eficientes, ¿sí? Entonces sí utilizamos esos métodos, pero ojo también, por ejemplo, cuando yo les muestro estos resultados a los especialistas, el especialista me dice, yo necesito que me digas, no que me digas qué molécula está formando esa muestra, yo necesito que me digas qué proteínas. Y esta técnica Raman no me permite, no te da información sobre las proteínas, te da información de las moléculas. Y si te da información de las moléculas, no te da información de las proteínas, porque todas las proteínas tienen todas estas moléculas. Una proteína tiene todas esas moléculas. Entonces no hay manera, ¿no? Pero sí nosotros estamos creando con un estudiante de doctorado la manera de estudiarlas. Es, tú me extraes la proteína. Por ejemplo, la CD19, que es una característica del cáncer de mama, si tú me la extraes, la caracterizamos usando esta técnica, y si tú logras ver esos picos de esa proteína en un paciente, quiere decir entonces que en ese paciente está presente esa proteína, y como esa proteína está relacionada con el cáncer de mama, entonces tú estás ofreciendo un método de diagnóstico. Las nanopartículas nada más les sirven para intensificar la señal, Así ¿no le da es. otro tipo de información? En este caso, nosotros solamente usamos las nanopartículas para amplificar la señal. Sin embargo, las nanopartículas han tenido muchísimas otras aplicaciones, sobre todo lo que se conoce como nanopartículas funcionales. ¿Qué son estas nanopartículas funcionales? Que son nanopartículas de oro o de plata, que por ahí se le agrega otro componente a esa nanopartícula, de tal manera que dependiendo de ese componente se adhiere a ciertos compuestos químicos. Entonces, por ejemplo, tú puedes diseñar una nanopartícula que se adhiera, por ejemplo, a una célula cancerígena. ¿Sí? El detalle es que tienes que descubrir cuál es este compuesto extra que le tienes que poner a la nanopartícula, cómo vas a hacer funcional esa nanopartícula para que haga lo que tú quieres. ¿Sí? Eso nosotros no lo estamos utilizando, pero por ejemplo el estudiante de doctorado que yo tuve es lo que está haciendo, trabajando con nanopartículas funcionales, ¿sí?, tratando de inventar nuevas nanopartículas funcionales para poder reconocer más fácilmente cierto tipo de proteínas. Pero acá en esta técnica lo único que la utilizamos es para amplificar la señal. Vean la importancia que puede tener en la quimioterapia. La quimioterapia, los medicamentos te destruyen todas las células, tanto las buenas como las malas, y dependiendo de tu sistema inmune vas a ser capaz de pasar la barrera o morirte, ¿sí? Así de sencillo. Entonces, ¿a qué le apostamos, como les decía? A que el cuerpo genere nuevas células, pero que estas células ya sean sanas. ¿Qué tal si tú, por ejemplo, sacas una nanopartícula que conforme esta quimioterapia, estos medicamentos de quimioterapia, que reconozca solamente aquellas células enfermas, y es decir, que solamente vaya y te destruya solamente las células cancerígenas y las células sanas no las toque? Eso sería muy interesante. Para eso es la huella que decían al principio. O la huella nada más. Utilizaría la espectroscopía Raman para identificarlas, ¿sí?, para saber qué compuesto le tienes que agregar a esa nanopartícula para que haga eso que tú quieres, que se vaya para acá, que se pegue a las nanopartículas, a las células malas, y no se pegue a las células sanas. ¿Sí me explico? Entonces, pero en nuestro caso solamente lo usamos para amplificar la señal Raman, nada más. Sí, bueno, cambiando un poquito el tema, mencionaba usted mucho la importancia que ustedes quieren darle a la calidad de vida de las personas con cáncer. Hablaba de entonces
evitar la extracción de la médula ósea. Pero entonces no entiendo por qué no se ha dado, o sea, si estamos hablando de que estos estudios ya tienen más de 11 años. Porque esto no es, ningún medicamento que a ti te aplican lo inventaron hace un año, O sea, tú tomas un medicamento, pero ese medicamento posiblemente se inventó hace 10 años. Tienes que seguir todo un protocolo internacional para aplicar ciertas técnicas. No es de la noche a la mañana. Entonces, estas técnicas, ha habido gente que sí ha querido desde meterse, involucrarse desde el punto de vista clínico, de empezar a implementar estas técnicas. Nosotros lo que buscamos ahorita no es sustituir a las técnicas actuales, porque sería un error hacerlo. Lo que buscamos es de que nuestra técnica se convierta en una especie de técnica de apoyo para los especialistas. Es decir, a ver, tú haz tu estudio normal, pero déjame hacer el mío para ver y comparar los resultados. Puede ser que un paciente le digan, ¿sabes qué? Tú estás sano, cuando en el mío me está diciendo, no, es de cáncer, ¿no? Que se ha dado, ¿no? Gente que le ha dicho que está sana, cuando de repente pues, resulta que no es así, ¿no? Y si es un cáncer o una leucemia agresiva, en menos de un mes, ¿sí? puede acabar al paciente. Entonces, nosotros lo que queremos es empezar como una técnica de apoyo a las técnicas ya existentes. Pero no es fácil, no es fácil llegar a un hospital y tener el apoyo de todo el sector médico. A veces incluso aquí ya intervienen otros aspectos que no son precisamente los académicos. Exactamente. Económicos. ¿Qué maestrías tienen ustedes están en el centro de... Qué bueno que lees, mira, porque ya no llegué al final, ¿sí? Pero sí me interesa a mí siempre que doy una plática hablar sobre los posgrados que hay en la universidad, en el centro universitario. Tenemos estas áreas que es el área biomédica, el área de matemáticas aplicadas. Yo estoy en esta área de matemáticas aplicadas, sin embargo sí le he dado yo este toque de biomédico también al asunto. Están compañeros que están en el área de optoelectrónica, la nanotecnología y materiales avanzados también. Yo, digamos que estoy en la combinación de estos tres, ¿no? O de los cuatro, porque optoelectrónica, pues la espectroscopía Raman es una técnica de óptica, así es que, digamos que yo estoy involucrada en las cuatro, y pues aquí lo recomendable es que te pongas en contacto con nuestros coordinadores de posgrado, ¿sí? O directamente ahí en la página y ahí vas a encontrar. Te recomiendo que vayas y platiques con todos y cada uno de los que formamos parte del posgrado ahí en la universidad, para que ellos te platiquen de sus proyectos, ¿no? Y que ahora sí que tú te vayas con el que más veas que está afín a tus objetivos. La ventaja de esto de nuestro posgrado es que es reconocido por el CONACYT. Por lo tanto, una vez que ustedes son aceptados en el posgrado, inmediatamente tienen los apoyos de CONACYT, becas de CONACYT. La beca de maestría anda alrededor de 8,000 pesos mensuales y la de doctorado anda alrededor de 15,000 pesos mensuales. La idea aquí es que se conviertan ustedes en estudiantes de tiempo completo, ¿no? O sea, trabajar 25 horas diarias, más o menos. Esa es la idea, ¿no? Entonces, esa es la idea de un estudiante de posgrado, que trabaje 25 horas diarias. Esa es la idea, y este es el posgrado que nosotros tenemos. Los estudiantes de licenciatura, pues también lo ideal es que conozcan a los profesores, sus proyectos, y que se involucren en uno de ellos también. Y si pues les interesan los míos de los que les he platicado, pues son bienvenidos. Como les comentaba, yo estoy ahí en el centro universitario y pues ya estoy yo instalado en lo que es el nuevo edificio, ¿sí? Y pues ahí me pueden encontrar. Ya. Desde el principio, ¿no? Sí. Pero es que no me puedo ir para adelante, ¿no? O sea, tengo que irme hacia atrás. Ese es el edificio y aquí está mi laboratorio, o el laboratorio de nuestro grupo, ¿no? Que se
realidad nosotros formamos un grupo de investigación. Este es nuestro equipo Rama, nuestro equipo de cultivos celulares. Aquí la idea es, junto en colaboración con el CIBO, con el Centro de Investigaciones Biomédicas de Occidente, obtener las muestras, ¿sí? Estudiarlas aquí, y la idea también es que también lleguemos a obtener esas muestras en nuestro propio laboratorio. Esa es la idea. Yo tengo proyectos de CONACYT que con este equipo fue comprado con un proyecto de CONACYT y ahorita envié 2 proyectos a CONACYT con la idea de que CONACYT me financie estos proyectos, y esto implica comprar equipos, apoyar a estudiantes a que se vayan a congresos, a que presenten los resultados en congresos nacionales e internacionales. Esa es la idea. ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta? Sí, en un principio usted dijo que había hecho 10 análisis de cada muestra. Entonces son 10 la cantidad confiable para poder determinar que sí puede ser una paciente control. Les tomamos 10 simplemente para aumentar la estadística. O sea, tienes la gotita y le pegas en 10 lugares diferentes a la gotita con el ácido. Entonces, entre más espectros tú tengas de esa muestra pegándole en diferentes puntos, mejor es tu estadística. Tu población, población de puntos que aparecen aquí, imagínense que si en lugar de tener estos puntos que aparecen aquí, imagínense que en lugar de tener estos puntos aquí, tenemos toda una mancha roja aquí, pero que esa mancha se debió a que tienes una enorme cantidad de puntos. Eso hace más confiable tu método. Si en lugar de tener puntos por aquí azules, tienes toda una mancha azul, como resultado de enorme cantidad de espectros de pacientes control y de pacientes con cáncer, pues es mejor todo. ¿Sí? Es mejor todo. Y eso lo ofrece también el nuevo equipo que se le quiere acoplar a esto, porque yo tardo entre 20 y 40 segundos en obtener un espectro como este. Con ese nuevo equipo, con el microscopio de fuerza atómica, tardarías la centésima parte de un segundo, ¿sí? O sea, 200 veces menos tiempo en obtener un espectro con ese equipo. Y eso lo que te permite es ya no tener una mancha así, sino tener toda una imagen de los espectros. Y si cada píxel en tu imagen significa un compuesto químico, prácticamente esa imagen te está diciendo la distribución química, ¿sí? En esa muestra. Y eso se vuelve todavía mucho más interesante. Yo no lo puedo hacer porque pues, ¿cuánto tardaría yo en hacer de 1 centímetro por 1 centímetro? Yo hice una imagen de medio centímetro y se tardó corriendo este equipo 3 días para tener una imagen. Es muy costoso, ¿no? También, porque el láser también tiene un tiempo de vida. Entonces, con el otro, con 3 patadas lo tienes. ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Bueno, doctor, pues muy interesante la espectroscopía Raman, sí, bastante. Y pues bueno, le hacemos entrega de este pequeño reconocimiento que dice: sí, Seminario de Cultura Mexicana, Corresponsalía en Lagos de Moreno, Jalisco, otorga el presente reconocimiento al doctor José Luis González Solís por su conferencia titulada Espectroscopía Raman, una técnica novedosa para la detección del cáncer, ofrecida en la Casa Universitaria de Lagos de Moreno, Jalisco, el día 4 de mayo de 2017, año 2017, 75 aniversario de la Fundación del Seminario de Cultura Mexicana. Y lo firma el arquitecto Luis Octavio Martínez Cruz, secretario, y su servidor, el arquitecto Acriso, presidente del seminario. No, pues muchas gracias.